Bienvenidos a la asignatura de Psicología de la Cognición, Pensamiento y Lenguaje. Mi nombre es Eduardo Vázquez y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Como ustedes podrán recordar, Lev Vygotsky fue un psicólogo soviético que ha tenido una repercusión importante en la psicología constructivista de nuestros días. Para Vygotsky, el lenguaje y el entorno social eran muy importantes en el proceso de aprendizaje, y esto es algo a lo que él llamaba andamiaje. Como nosotros sabemos, un andamio nos sirve para construir una estructura o limpiar, pintar una estructura, y andamio es provisional. Una vez que ha cumplido su labor, entonces este andamio se retira. Entonces, para Vygotsky, el aprendizaje funcionaba de esta manera, ¿no? Hay personas que sirven de tutores o mediadores y que ayudan a sostener el aprendizaje hasta que el aprendiz ya está en condiciones de hacerlo por su propia cuenta. Para explicar con más detalle todo este proceso, Vygotsky nos hablaba de zonas de desarrollo, ¿no? Estos procesos ocurren a través de mediadores culturales. Estos mediadores culturales pueden ser un adulto, un niño más grande, un profesor, un tutor, que va a acompañar a la persona en el aprendizaje. Por ejemplo, aprender a leer y escribir, o aprender a caminar, o aprender a practicar algún deporte, ¿no? La primera zona de la que él hablaba es la zona de desarrollo real. Acá es aquello que el estudiante ya es capaz de hacer antes del proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de niños chicos, por ejemplo, saber sumar y restar, ¿no? Pero todavía no puede hacer otras operaciones como multiplicar o dividir. En la segunda zona, que es la próxima, acá es donde ocurre, como decíamos, la mediación del tutor o del profesor, donde va a acompañar al estudiante de lo que ya es capaz de hacer a lo que podría llegar a hacer. Acá entonces, en esta zona de desarrollo próxima, es donde ocurre el aprendizaje, y acá es donde se instala ese andamiaje del que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Como habíamos dicho, ese andamiaje es temporal, es provisorio, hasta que el estudiante es capaz de ya realizar la función que está aprendiendo. Y finalmente, la zona de desarrollo potencial es lo que el estudiante puede llegar a hacer, conocer o ser incluso, ¿no? Poníamos el ejemplo de niños pequeños que ya saben sumar y restar, pero que, por ejemplo, no saben todavía multiplicar y dividir. Estas otras tareas más complejas estarían acá en la zona de desarrollo potencial. Entonces, para resumir, Vygotsky nos dice que para que el aprendizaje sea posible, se necesita de una especie de mediador o tutor que acompañe al estudiante en su proceso de aprendizaje. Y lo que Vygotsky nos dice es que hay estas tres etapas. La primera, que es aquello que el estudiante ya es capaz de hacer, aquellos saberes con los que ya viene. Un segundo momento, que es donde ocurre el aprendizaje, la interacción profesor-alumno, donde se van desarrollando estos nuevos conceptos, se van tejiendo con los anteriores. Recordemos el concepto de andamio en esta parte. Y luego ya la tercera etapa, que es donde el tutor se retira, porque ya es aquello que el estudiante ha llegado a conocer, son sus nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, esta teoría, como les decía, nos sirve bastante para poder conocer cómo es que el aprendizaje ocurre, y Vygotsky ha sido muy importante en los tipos de aprendizaje que hoy día conocemos. El aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el aprendizaje centrado en el alumno, son nuevas teorías en la educación que están basadas en este autor del que hemos estado aprendiendo un poco, de Vygotsky. Muchas gracias.